hay animales beneficiosos como polinizadores y perjudiciales como los zancudos, y la ciencia que estudia los insectos se llama entomología. En Chile hay un magisterio de entomología. O sea, cuando le gustan los insectos, eventualmente se podría especializar en ello. El patrón general de un insecto es cabeza, tórax y abdomen. Si lo miramos por dorsal, vemos la cabeza, el tórax, que se llama pronoto, y después de eso vemos esto que están acá, que son alas. Esas son las alas modificadas. Se llaman élitros. ¿Ya? Los élitros son unas alas duras de algunos insectos. ¿Ya? No sé si han visto las chinitas. Como cuando vuelan las chinitas, levantan las alas duras y debajo hay un par de alas blandas. En la mayoría de los escarabajos ocurre lo mismo. Si miramos el animal por ventral, vemos la cabeza, el tórax es mucho más desarrollado, llega hasta esta porción, y el abdomen es más reducido. Y todas las patas locomotoras están asociadas al tórax. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pero siempre abajo hay otras alas o no siempre abajo hay otras alas? Les voy a explicar del ala un ratito más. ¿Ya? Si me espera cuando lleguemos a la parte del ala para que te quede más claro. Todos los apéndices locomotores están en el tórax, tanto las patas como las alas. Entonces estas alas se adosan en su base al tórax. Tienen antenas muy desarrolladas. Profe, una consulta. ¿Los élitros tenían las alas duras solamente? Alas duras, sí. Sí, sí. Los ojos son compuestos o pueden tener ojos simples en alguna zona. Creo que esto ya lo vimos. La misma imagen, fíjense. El ojo compuesto es el que ve mejor, y estos serían como fotorreceptores simples. Una gran diversidad de formas de antena. Los animales nocturnos, como las polillas, por ejemplo, tienen un gran desarrollo de las antenas. Son generalmente táctiles y detectan cambios en la presión de aire. Y hay otros que son mucho más visuales, animales que dependen mucho de la visión, como la libélula, por ejemplo. Son depredadores visuales. Generalmente todos los insectos, la mayoría de los insectos tienen dos pares de alas que se asocian al tórax, ¿ya? Dos pares de alas. Entonces se va modificando. En el caso de los escarabajos, tienen un par de alas endurecidas, el élitro, y un par de alas blandas. Pero hay otras modificaciones del ala. De hecho, hay un grupo que pierde un par o lo atrofia. Y las pulgas, por ejemplo, no tienen alas. Las pulgas no tienen alas. En Antártica hay una mosquita que tiene alas muy pequeñitas, que no vuela, pero las tiene. En general, fíjense ustedes que qué cosas aparecen como novedosas. El labro es un segmento de esa mandíbula que en algunas especies se modifica para picar. Ese sería el caso de los mosquitos y de las pulgas. Los espiráculos están en la parte del abdomen, por el costado, y aparecen ovopositor. En el caso de la hembra, para poner los huevos, y en el caso de los machos se transforma en un órgano copulador. El órgano copulador de los insectos también funciona como una llave cerradura. La forma del órgano copulador determina con qué hembra se puede copular. Por lo tanto, si no puede empatar la forma de su órgano copulador con el de la hembra, no puede reproducirse. El vuelo ocurre por la interacción o la relación entre dos pares de músculos. Por un lado, los músculos se les llama indirectos del vuelo, porque lo que hacen es comprimir el tórax. ¿Ya? Entonces, la función de los músculos que van en esta dirección es comprimir el tórax de tal manera de que levanten las alas. Las alas son básicamente proyecciones del tórax. ¿Ya? Entonces, cuando comprime el tórax, las alas se levantan. Y cuando actúan los músculos directos del vuelo, que van desde la base del tórax hasta la base del ala, lo que hacen es tirar la ala hacia abajo. Entonces, aquí de nuevo, músculos indirectos del vuelo comprimen el tórax, músculos directos del vuelo tiran el ala. ¿Ya? La interacción entre esos dos músculos permite el vuelo.
Las alas, ya hablamos un poquito de esto. Los escarabajos, nosotros que vemos así, ¿no es cierto?, que es como un escudo que tienen acá, son alas endurecidas. Todos los escarabajos tienen alas endurecidas. No todos son capaces de volar. De hecho, hay un grupo de escarabajos que no vuela, que viven en el desierto de Chile, por ejemplo. Y los que vuelan tienen capacidad de vuelo, incluso los más grandes. Estos escarabajos, el ciervo volante o el escarabajo Goliat, tienen capacidad de vuelo, a pesar de que son escarabajos así, bastante grandes. Los élitros en general en ese caso son de protección de la ala, pero igual son livianos. Hay alas que tienen hemiélitros, hemi es parcial, entonces tiene un élitro parcial que le llega hasta la mitad del ala, sería como esta zona, y el resto del ala es membranoso. Entonces como que parte del ala está endurecida y parte no. Y hay un grupo de insectos que son las moscas, donde un par de alas está atrofiada y se transforma en el halterio, que es un órgano sensorial. Y entonces las moscas son de un grupo que se llama dípteros, pero no es que solo tiene dos alas funcionales. Y el otro par se modifica para formar halterios. Eso también pasaría en los mosquitos. Los ojos compuestos son así. Creo que ya se los mencioné. Pero pueden ser miles o cientos de ojos que están conectados y que funcionan como una unidad finalmente. No es que cada ojo enfoque lo que quiera, sino que funcionan como una unidad. Tienen hemolinfa, tienen tráqueas con espiráculos, ya lo hablamos de eso. Y tienen percepción de sonido, vibraciones. Todo esto lo hemos dicho. La reproducción. Son ovíparos, también pueden ser partenogenéticos. ¿Se acuerdan de la partenogénesis? ¿Lo hablamos en la clase anterior? No, lo mencioné en la clase anterior, pero no lo discutimos. ¿Qué es lo que hace la abeja? La abeja y algunas termitas, que es básicamente hacer clones. Desde un huevo que no se fertiliza, sale un individuo completo. ¿Ya? Son individuos que son haploides. Entonces, básicamente una oveja obrera es un clon de la abeja reina. Entonces, con la mitad del material genético es capaz de generar un individuo completo. ¿Ya? Eso sería partenogénesis. Dependiendo del tipo de metamorfosis que tengan, van a haber grupos que no hacen metamorfosis, como esto. Este de acá se llaman los colémbolos, son pequeños hexápodos que viven en los sustratos, en los sedimentos. No hacen metamorfosis, no cambian. Del huevo sale un individuo completamente desarrollado. Y ese, no sé cómo le llaman, como chanchitos de agua o algo así, que es como el típico que sale en la humedad y son muy rápidos. Eso como artrópodos que salen corriendo cuando uno levanta algo húmedo. No hacen metamorfosis. Después, dijimos que había una metamorfosis donde los individuos intermedios se parecen al adulto. En este caso estamos hablando de una metamorfosis gradual o incompleta. Se llama hemimetábolos, porque del huevo, fíjense que sale un pequeño adulto, que se parece al adulto, pero no es un adulto. Va cambiando, se va modificando. Por ejemplo, estos no tienen alas y el adulto sí tiene alas. Va ocurriendo la metamorfosis gradualmente. Eso ocurre en los chinches, ¿sí? En la cigarra, los matapiojos también ocurre esta metamorfosis como intermedia, gradualmente. La metamorfosis completa es la que más conocida, que es el caso de las mariposas. Del huevo sale una larva, la larva no tiene nada que ver con la forma de vida del adulto, forma una pupa y aparece el estado adulto. Y muchas veces el estado adulto ni siquiera se alimenta, solo tiene funcionalidad reproductiva. ¿Ya? En el caso de los mosquitos lo mismo,
la larva es acuática, hace una pupa y el mosquito vive afuera. Los escarabajos también hacen esto. No sé si han visto gusanos en los choclos, ¿sí? O gusanos en las frutas secas, en las nueces, por ejemplo. Generalmente son larvas de coleóptero, de escarabajo, que perfora, deja la larva y después sale la larva para hacer la metamorfosis. Se alimenta de eso. Igual que algunas moscas. Las moscas también. ¿Te has fijado que las moscas dejan el huevo sobre una herida, por ejemplo, y el gusano es como un grano de arroz? ¿Sí? Son blancos y van engordando. Yo vi un video de una mosca que dejó sus huevos en una oruga, en una larva de mariposa. Y ¿Ya? después cuando la oruga va a hacer la pupa, ¿Sí? no lo logra porque ahí la larva ya sale y Se la come por dentro. Se la come por dentro. Ya. Eso también pasa hay unas avispas que cazan arañas. Sí. Llega la avispa, adormece a la araña, le pone los huevos y después la araña la deja enterrada. Y las larvas de la avispa se van comiendo a la araña en su desarrollo. Eso se llama parasitoide. El ciclo de la pulga es relativamente sencillo, tiene el mismo ciclo que ya mencionamos y puede ser el ciclo completo dentro del animal. Ustedes ven a veces la pulga defeca en el animal, entonces parte del ciclo también puede hacerlo en el ambiente, entonces es dual, puede poner huevos en el ambiente. Tiene importancia médica. Las pulgas son transmisoras de enfermedades también. La peste negra fue causada por la pulga de la rata, que aquí está el nombre, Xenopsila geopis. Las pulgas que nosotros vamos a tratar del perro o del gato son Tenocefalides, y ahí depende si es del gato Felis y si es del perro Canis. Son dos especies distintas que tienen diferencias morfológicas, que espero las vean en el práctico. Y la pulga del humano es Pulex irritans, que si ustedes la miran, se diferencia del resto porque las tenocefalides tienen como espinas en la cabeza, en distintas porciones de la cabeza. Tienen espinas muy, muy grandes que les sirven para adherirse al pelo. Los lugares donde más pican generalmente son las zonas más irrigadas, de piel más delgada. Por lo tanto pueden generar prurito y picazón en esas zonas corporales. Hay animales que son alérgicos a las pulgas, entonces puede ser un cuadro mucho más grave que solo la picada. Los piojos también son importantes. Los piojos también son importantes. Hay piojos chupadores y piojos mordedores. Y obviamente el aparato bucal va a estar adaptado para picar y chupar o para morder y romper el tejido. No tienen alas y hacen el ciclo completo arriba del animal. El huevo se llama liendre y está adherido al pelo. Y en general, las pulgas son aplanadas lateralmente, los piojos son aplanados dorsoventralmente. Y los piojos además tienen una serie de ganchos en las patas que les permiten movilizarse entre los pelos. Son bastante móviles, se mueven bastante. Y hay varios grupos dependiendo de si atacan a mamíferos o atacan aves. También hay piojos de aves que van a estar adheridos a las plumas. Del huevo sale una ninfa que es muy parecida al adulto. Súper bien. Con esto ya estamos terminando. Los grupos más conocidos de insectos son los coleópteros, ya les hemos hablado un poco de ellos, los escarabajos en general. Hay varios grupos, en Chile hay una gran diversidad en el desierto florido. Hay escarabajos propios de Chile, que no están en ninguna otra parte del mundo. Las vaquitas del desierto, por ejemplo, hay muchas especies que son solo de Chile. Hay una especie que solo vive en una isla. Entonces, tienen problemas de conservación porque muchos son endémicos, ¿ya?
Ese que está ahí, no sé si lo han visto alguna vez. Este escarabajo negro. Es como mate. Son negro mate y son grandes. Tienen como pelitos anaranjados en el cuello, en el tórax. Esa es la madre de la culebra. ¿Ya? La hembra es la negra, el macho es el que es amarillo. El macho puede volar, la hembra no puede volar. Entonces, es una especie endémica de Chile, yo diría nativa de Chile, no estoy seguro si es endémica, pero tiene una distribución amplia en la zona centro-sur. En cierta época uno ve carcasa o la hembra muerta, porque ya terminó el proceso y después de una temporada mueren y quedan como las carcasas en el ambiente. Tiene una larva que es grande, como un gusano grande que come madera, por lo tanto es común en los bosques nativos de Chile. Lepidoptera, gran diversidad. En Chile no tenemos tanta diversidad como en el trópico, pero sí hay especies bien interesantes. Hay mariposas que viven en altura, mariposas que viven en ambientes más fríos. Tenemos la mariposa naranja, que es migratoria, que viene desde Ecuador, Colombia hacia Chile. Esta por ejemplo, tiene venenos que se asocia al tipo de planta que come. Esa es del género Batus, por ejemplo. Los dípteros se llaman dípteros porque tienen dos alas, pero ustedes ya saben que un par se les atrofió para formar el anterior. Y aquí tenemos a las moscas y tenemos a los... ¿cómo se llaman estos? Los... que pican muy fuerte, los tábanos. No sé si alguien ha ido al sur. En época de verano son insoportables porque pican muy fuerte, son hematófagos, entonces se alimentan de sangre. Las moscas transmiten enfermedades y tienen una serie de problemas. Y el último grupo interesante son los Hymenoptera, y ahí están las hormigas, y están las avispas y las abejas. ¿Ya? Son sociales, forman grupos coloniales, tienen... Las hormigas, por ejemplo, no tienen alas, la gran mayoría, pero los estadios reproductivos sí. O sea, la reina sale a volar y hay estadios donde sí hay alas. Y tienen estas castas, o sea, tienen funciones distintas. Hay obreras, hay protectoras de la colonia, otras que están, no sé, cuidando los huevos, etc. Bueno, son polinizadores y prestan servicio ecosistémicos también. Bien, terminamos. Increíblemente. Lo logramos. Fue súper rápido. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Entonces, es un grupo grande que tiene varias diferencias. Traten de investigar un poquito de los insectos nativos. ¿Alguien colecciona insectos? No. Hay un mundo de las colecciones de insectos. De hecho, hay gente que colecciona, intercambia, venden, tienen los insectarios. Desde el punto de vista científico, hay insectarios que son científicos, que están en las colecciones de los museos. Los que están en colecciones privadas no tienen mucho sentido porque al final lo ve solo la persona que los colecciona, nadie más lo revisa. Y pueden generar problemas de conservación. O sea, si una especie muy atractiva, muy llamativa, puede llamar a que la colecten y eso generar problemas en su extinción. De hecho, les conté como la anécdota de... Hay una especie que le pusieron el nombre de Hitler. ¿Ya? ¿Sí? No sé si alguien se lo mencionaron como nomenclatura. Entonces le pusieron el nombre asociado a Hitler. Y los nazis se volvieron locos y empezaron a coleccionarla, pero resulta que esta especie vivía solo en una cueva. Y empezó a tener cada vez menos individuos y está en peligro de extinción, ultra protegida, y de hecho ahora se la roban de los museos. Hay toda una polémica solo porque la bautizaron para Hitler. Bueno, hay esa ideología nefasta, pero eso tiene que ver con conservación. ¿Se fijan? Indirectamente el bicho no tiene nada que ver, pero por un afán humano de coleccionar el animal, tiene problemas de conservación. Las mariposas todo el rato, o sea, mariposas grandes, bonitas, llamativas, muy llamativas para los coleccionistas. ¿Ya? Y hay que tener cuidado con eso. Hay muchos entomólogos en Chile,
bien interesante el grupo. Yo estoy trabajando con varios grupos de insectos de manera indirecta, pero bien interesante. Insectos en Antártica, insectos en altura, ahí les contaré en otro momento. Eso, ¿dudas? ¿No? Bien. Nos vemos la próxima semana.